¿Y cómo Dios nos ve? Primero, pues porque definitivamente, hermano, la Biblia nos enseña en Ezequiel capítulo 34, versículo 16, cuando dice el Señor: yo cuidaré de mi pueblo, como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Esto es misericordia de parte de Dios. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Entonces podíamos ver, hermano, a la luz de la palabra, que el proceso en el que el Señor nos lleva a nosotros es un proceso donde primero nos vio como ovejas. Ovejas que no encontrábamos el camino, pero Dios nos hizo ver el verdadero camino. Y usted sabe quién es el verdadero camino. Y luego, hermano, como ovejas, Dios le ve a usted, me ve a mí, hermano, con humildad. Así es como Dios quiere que usted y yo como ovejas caminemos, con humildad. Dios al altivo, dice su palabra, lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo ve de cerca. Dios quiere ovejas humildes. Ovejas humildes. Y eso es lo que el Padre anda buscando, ovejas humildes, hermano. Pero también el Padre nos quiere ver como siervos, que logremos pasar esa etapa de siervos, hermano, y que podamos entender lo que dice en Éxodo capítulo 21, versículo 5. Y el siervo dijere: yo amo a mi Señor. Y veíamos en Romanos 8:35 que estamos seguros que nada ni nadie nos va a separar del amor de Jesucristo. Entonces, como siervos, el Señor también espera que usted y yo, hermano, podamos entender durante el tiempo que Dios nos tenga sobre esta tierra ese ministerio al que hemos sido llamados. Y ese ministerio al que hemos sido llamados, mencionábamos que viene de una palabra que es diaconía. Y diaconía, hermano, lo que nos está hablando es de que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a servir. Entonces, por eso es que Dios, en el proceso que nos lleva de ovejas a siervos, nos enseña a servir. Todo esto ya lo desarrollamos, hermano. Yo solo quiero mencionárselo para hacerle recordar entonces que lo que Dios espera es que usted y yo, como ovejas, como siervos, logremos entender entonces el ministerio de la reconciliación. Pero definitivamente, para poder entender este ministerio de la reconciliación, debemos saber que reconciliación, hermano, es donde había unas partes, tanto uno como otro, donde había enemistad, y Dios hace que haya un reencuentro nuevamente entre estas dos personas, provocando lo que es la paz. Pero para que haya habido una enemistad, es porque definitivamente, para que haya un verdadero reconciliación entre ambas partes, es porque definitivamente hubo una ofensa. Pero lo que viene a hacer el Señor, hermano, es a mostrarnos cómo había una ofensa entre la humanidad con su Creador. Y viene el Señor y Él es el que dice y toma la decisión de venir a dar su vida para que usted y yo pudiéramos reconciliar, pudiéramos tener paz, pudiéramos tener koinonía, pudiéramos tener ese acercamiento una vez más con nuestro Padre que está en el cielo. Y ahí viene el proceso, ahí viene la transición, donde Dios espera que su creación ya no lo vea únicamente como el Dios de los espíritus, sino que lo vea como un Padre. Por eso les explicaba, hermano, que en el ministerio, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, empieza a mostrar al Padre. Al punto, hermano, en que empezó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aún así el pueblo entendía. Pero entonces, hermano, ahora el Señor lo ve a usted, me ve a mí como su hijo. Lo ve a usted así, con una sonrisa de oreja a oreja,
y le ve a usted también, hermanita, así, con una sonrisa de oreja a oreja, pero le ve como hijo. Ahora la pregunta es, una vez más, ¿hemos logrado aprender o entender sobre lo que es la reconciliación? Si lo hemos logrado, y eso hablábamos la semana pasada y estuvimos hablando con detalle, hermano, cómo Dios muestra esa reconciliación para con nosotros, cómo Dios quiere que usted y yo nos reconciliemos también entre nosotros como hermanos, porque si no nos reconciliamos como hermanos, no nos vamos con el Señor. Tiene que haber paz entre nosotros. Amén. Bueno, al ver entonces todo esto, los temas que hemos estado hablando, hermano, ¿cómo quieres que te vea el Padre? Y esto una y otra vez lo hemos dicho, hermano, pero hoy vamos a entrar un poquito más de lleno. Porque como hijos ya aprendimos la semana pasada a entender el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué más quiere Dios que usted y yo aprendamos realmente como hijos? Ya el proceso de oveja a siervo ya lo logramos ver. Ahora el Señor dice, ya no te quiero ver más como siervo. Hermano, eso el Padre lo está diciendo. Ya vi que aprendiste obediencia. Ya vi que aprendiste tu tiempo de liberación. Ya vi que escogiste quedarte conmigo. Pero no te quiero ver como siervo, dice el Señor. Ya vi que estás dispuesto en todo momento, pero ¿sabes qué? Dice el Señor, te quiero ver como hijo. Entonces, hermano, mire lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Por tanto, dice, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Se da cuenta entonces, hermano, que el Señor espera que usted y yo realmente nos dejemos ver como hijos? Hay quienes, vuelvo otra vez al inicio de los temas que hemos desarrollado, no quieren pasar esa transición de ser ovejas a siervos, se quieren quedar como ovejas, que siempre las estén cuidando, que siempre les estén vendando sus heridas, que está a punto de caer en el precipicio y sabe que su buen pastor la va a rescatar, pero toda la vida se va a quedar solo como oveja. Pero el Señor quiere darnos algo más. El Señor te dice, ahora que has aprendido a ser oveja, vas a aprender a ser siervo. Y vas a servir por amor. Y no te vas a molestar, no te vas a enojar, más bien va a haber un agradecimiento en tu corazón porque has aprendido a servir. Pero dice el Señor, ahora ya no quiero que seas más siervo. Ya no eres siervo, sino hijo. Ahí es entonces, hermano, donde tenemos que aprender a que usted y yo podamos ser vistos como hijos delante del Señor. Pero déjeme decirle algo, escrito está en la palabra de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos ser vistos como hijos delante del Padre? Entonces mire lo que dice Proverbios capítulo 1 y versículos 7 y 8. En esa versión, palabra de Dios para todo, dice, hermano, o en la versión que usted tiene, dice, en principio la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bueno, entonces ahora el Señor viene y nos toma como hijos y nos empieza a dar instrucciones. Pero mire cómo dice esta versión. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. En otra versión dice los insensatos. Oiga lo que dice en el verso 8. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Entonces ahora viene el Señor y te traslada a un plan terrenal y te dice, te voy a probar. Y mire cómo Dios nos hablaba hoy en medio de la profecía, que Dios quiere probarnos. Entonces Dios nos va a probar y Dios va a ver realmente si tú aprendes a obedecer a tu papá o a tu mamá.
Por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces Dios nos habla de honrar, hermano, porque es un principio que Dios nos da, un principio que el Padre nos da y nos dice: escucha a tu papá. Porque si usted y yo aprendemos a escuchar en lo terrenal a nuestro Padre, hermano, y a no ignorar, como dice, la enseñanza de tu madre, con facilidad usted y yo vamos a poder escuchar en lo espiritual. Pero si en lo terrenal nos cuesta, hay mucho que decir de esa persona, de ese hermano o hermana. Hay mucho que decir. Si no sabe escuchar a su padre, hermano, Dios está fijando. No hay necesidad de que alguien se dé cuenta. Si nuestro Padre que está en el cielo se está dando cuenta. Entonces nuestro Padre que está en el cielo, hoy hermano, dice: respeta al Señor. Lo primero que te pide como hijo es un respeto. Entonces el hijo que aprende a respetar a sus padres terrenales va a aprender a respetar a Dios que está en el cielo. Ese es un buen principio, hermano. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 1. Hijo mío, dice, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Bueno, miren, en la versión esta, Reina Valera dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides del Torah, no te olvides de lo que yo hablé a Moisés en los primeros 5 libros, en el Pentateuco. No te olvides de esa instrucción. Y luego dice: y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos, deseamos que, claro, los años que nos restan de aquí hasta que el Señor venga, usted tenga paz en todo tiempo? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Verdad que usted no quiere estar así en conflicto? Usted no quiere estar peleando, usted no quiere estar enojado o enojada consigo mismo. Usted quiere tener paz, ¿verdad? Entonces, atendamos la instrucción del Señor. El Señor dice: si tú guardas lo que escrito está en mi palabra y lo que yo le dije a Moisés. Ay, hermano, pero es que eso ya es parte de la ley. Mire, por eso le quiero enseñar. Por eso es que el Señor nos quiere hablar como hijos, porque creemos que lo que está en la ley ya no lo vamos a cumplir nosotros, y estamos equivocados. Debemos de cumplir lo que está en la ley. Pero hermanos, si la Biblia dice que nadie lo pudo cumplir, exacto, pero la Biblia también nos enseña que el Señor no vino a abolir la ley. Por amor a usted y a mí, Él vino a cumplirla. Quiere decir que ahora en Cristo Jesús, usted y yo vamos a poder cumplir la ley y guardar sus mandamientos en nuestros corazones, ¿verdad? Miren la versión de lenguaje sencillo, se la iba a poner, pero mire cómo dice: querido jovencito, jovencita, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. Hermano, ya aquí como hijos ya se requiere un esfuerzo más, que memoricemos, que prestemos atención a las enseñanzas que nuestro Padre nos da. Y a veces, hermano, lo que menos hacemos es memorizarnos lo que el Señor habló. A ver, con todo respeto, hermano, si alguien no está tan seguro, no levante la mano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no sabemos de memoria los 10 mandamientos? Gloria a Dios. ¿Será que es buen punto entonces para que nos demos cuenta que nuestro Padre nos dio 10 mandamientos? Ahora, tal vez 10 no se sabe, disculpe si ofendí a alguien, pero ¿cuántos se saben los 560? Aparte de los 10 mandamientos, reglas y conductas que el Señor dejó también. A lo mejor no le doy el tiempo al hermano que levantó la mano, porque si no, entonces ya no daría tiempo a la predicación. Pero hermano, es necesario que usted y yo investiguemos, que nos pongamos a leer la palabra. Y si no, véngase los días jueves, hermano,
Vamos a seguir de lleno estudiando, escudriñando la palabra, donde el Señor nos ha estado hablando que la palabra más segura es la palabra profética, a la cual necesitamos y tenemos que prestarle atención, porque lo que los profetas hablaron, hermano, fue palabra de parte de Dios sobre lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y no solo al final de los tiempos, sino cómo usted y yo debemos de conducirnos en esta tierra. Y cuando hablamos de los profetas, usted puede ver que Moisés fue tomado en cuenta como profeta. Por eso es que Dios le reveló el Pentateuco, hermano. Bueno, pero sigamos entonces, mire. Entonces Dios nos está hablando a nosotros como hijos. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La versión lenguaje sencillo dice: no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Por eso le digo, hermano, mire, ese es un aprendizaje que Dios nos está dando a nosotros. Para los jóvenes que todavía tienen a sus padres y están bajo su cobertura, bajo su tutela, no se enoje cuando su papá o su mamá lo esté reprendiendo. Aunque no haya ningún amén de los jóvenes. Pero aún de los adultos que tienen todavía a sus padres, no nos enojemos cuando nuestro papá o nuestra mamá nos quiera llamar la atención. Ahí hubieron más amén, ¿verdad? Entonces no hay muchos jóvenes. Yo vi jóvenes, pero no, ya son jóvenes maduros, ¿verdad? Entonces fíjese, dice: no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprendan, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Hermano, y cuando usted y yo nos vamos a Hebreos capítulo 12, mire lo que dice: pero ustedes parecen haber olvidado ya el consejo que Dios les da a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Porque Dios corrige a todo aquel que ama y al que considera su hijo. Si ahora ustedes están pasando pruebas, es porque Dios los ama, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Esa es una instrucción, hermano, que el padre da. El buen padre corrige al hijo. El mal padre malcría a su hijo, ¿verdad? No le da instrucción, pero el buen padre corrige. Y déjeme decirle esta tarde, usted y yo tenemos un padre. Y si reconocemos a nuestro Creador, a Dios, como nuestro Padre, Él nos va a corregir. ¿Cómo era usted, hermano o hermana, con sus hijos cuando eran pequeños y tal vez ya salían de paseo y de repente el hijo o la hija se ensuciaba su mejilla? ¿Qué hacía papá o mamá? Inmediatamente lo limpiaba, ¿verdad? Sí, agarraba a usted mismo su salidita y el niño feliz porque lo limpiaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no quería ver a su hijo sucio. Usted no quería ver a su hija sucia. Usted no quería ver a su hija despeinada inmediatamente. Le dije: ay, me está calando duro, sí, pero está toda despeinada. Y todos se van a cantar afuera despeinada, ajá, ajá. Y usted decía: no, yo no quiero que le digan eso a mi hija. Usted la peinaba, usted la limpiaba. Parte de ese proceso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos habla en el libro de Hebreos, hermano, dice: Dios corrige a sus hijos. Y dice en el versículo 9: cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Por eso, mire, hermano, yo creo que es un momento para que usted y yo realmente meditemos si estamos obedeciendo a nuestros padres. Y si no, pues también es un buen momento para que usted o yo nos pongamos a cuentas con nuestros padres, para que nuestro Padre que está en el cielo vea que usted y yo tenemos el deseo de cambiar, pero sobre todo obedecerlo a Él. Amén.
Seguimos leyendo en el versículo 11, dice: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero sí aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, porque Él quiere que usted y yo aprendamos a vivir en paz y darnos el bien. Le estoy leyendo el lenguaje sencillo. Claro, en las versiones que usted tiene dice: al principio la prueba no es causa de gozo para ninguno, para algunos es de sufrimiento, de tristeza, de dolor, pero después viene el gozo apacible de parte de Dios. Por lo tanto, dice, levantaos vuestras manos. Pero le sigo leyendo en esta versión porque mire cómo dice acá: por eso no debemos de dejar de confiar totalmente en Dios, porque la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas. Cobren nuevas fuerzas para que puedan correr por un camino recto y parejo, para que el pie que está cojeando se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos, de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás le van a poder ver cara a cara. Bueno, entonces, hermano, parte de la exhortación esta tarde, es de que usted y yo anhelamos obedecer a Dios como hijos. Por eso es que el Padre viene y dice: come miel, hijo mío, porque es buena. La miel del panal es dulce a tu paladar. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Hijo mío, no te conformes como cuando eras oveja, que solo comías del monte. Ahora quiero verte como hijo. No te conformes como siervo, porque como siervo solo se te daba tu porción, pero ahora como hijo empieza a ver la palabra revelada. Yo te quiero revelar mi palabra. Yo quiero que tú degustes de esa palabra, que a tu paladar sea dulce. Que no te conformes únicamente con ir jueves, domingo a la iglesia, sino que en la intimidad de tu casa tú puedas leer la palabra, porque si eres mi hijo, yo te voy a revelar mi palabra. Y eso es lo que el Padre quiere, hermano, que muchos de los que estemos aquí, hermano, usted y yo nos deleitemos en la palabra de Dios. Que no sea como en aquellos tiempos que le decían a uno: ay no, si usted lee mucho la Biblia, se va a volver loco. Eso es lo que le decían. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les fue enseñado aún a nuestros padres. Y eso les decían: no lean la Biblia. No, ¿saben cuál era el temor? Que si leían la Biblia y el Espíritu Santo se los revelaba y el Padre los veía como hijos, iban a entender muchas cosas. Y eso es lo que el Padre quiere. Por eso es que mire este versículo de Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y le traje esta versión lenguaje sencillo que mire cómo dice, hermano. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros, usted que es hijo, usted que es hija, el Señor le dice: pero a nosotros nos las ha dado todos estos mandamientos, para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. ¿Sabe a qué nivel nos está llevando el Señor, hermano? A que usted y yo aprendamos a conocer los mandamientos, lo que escrito está, el Torah de parte de Dios. Así le llaman, hermano, a los mandamientos, para que de esa manera Dios revele a sus hijos cómo debemos de conducirnos. Hermano, es increíble. Usted y yo, como hijos, cuando estuvimos en casa, aprendimos de nuestros padres. Algunos, como dice la Biblia, aprendieron buenas cosas, otros tal vez lamentablemente malas cosas. Pero lo que sí estoy seguro, que de las buenas cosas que usted aprendió, le han forjado su vida, le ha instruido, le dieron buenos principios morales.
Usted creció en su hogar, por ejemplo, varones, bueno, y tanto señoritas también, y se les instruyó y se les dijo: usted va a salir de esta casa hasta que se case. Y es un buen principio, hermano, que algunos hijos, por esos principios que fueron enseñados dentro de casa y por respeto a papá y a mamá, obedecieron y así han salido. Claro, algunos otros tuvieron una mala enseñanza o no fueron instruidos en eso y salieron de otra manera. Pero Dios, hermano, Dios, que es nuestro Padre, nos está poniendo buenos principios en nuestro corazón y quiere que regresemos a esos principios, porque Él espera que su palabra, lo que escrito está acá, sea revelado a nuestras vidas para que caminemos conforme a su perfecta voluntad, no nuestra voluntad, y no nos desviemos. Por eso, miren, Gálatas capítulo 4, versículo 4, hermano, el Señor habla claro a nuestras vidas. El Señor dice: pero cuando llegó el día señalado, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer, se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego, oiga esto, hermano. Por eso hemos aprendido, el Señor no vino a abolir la ley, Él no vino a anularla, Él vino a cumplirla, Él vino a liberarnos de la ley para que ahora en Él pudiéramos cumplirla. Pero luego, dice, nos adoptó como hijos suyos. Y con todo respeto, algunos, bueno, a lo mejor me reservo eso, pero le voy a decir algo. El Señor vino y nos adoptó a todos. Algunos venían con el pelo bien parado, otros venían algo malcriaditos, otros venían algo sucios, pero aún así el Señor los vio a todos con ojos de amor, con ojos de misericordia. Dijo: lo voy a adoptar. Todo moquiento es: sí, lo voy a adoptar, yo lo voy a limpiar. Con sus malcriadeces, lo voy a adoptar. Y le voy a instruir, le voy a enseñar. Y nos agarró a todos, hermano. Y dice la Biblia, nos adoptó como sus hijos. Por eso es necesario que usted y yo logremos entender, hermano, cómo en esa transición en que el Señor nos está llevando, usted y yo nos podamos ver ahora como hijos. Eso es lo que el Padre quiere. Que usted y yo logremos entender que Él nos ve como hijos. Pero así también que usted y yo realmente nos veamos como hijos. Un amén. Amén. Le digo un amén, pues, hermano, porque realmente yo quiero que Él me vea como hijo, pero yo también verme como hijo de Dios. Hermano, ¿usted es hijo de Dios? No sé, hermano, es que a veces fíjese que hago tantas cosas que yo no sé si soy hijo o no soy hijo. Dios lo ve como hijo. Pero Dios lo que quiere es que usted también se vea como hijo. Ahorita se lo estoy diciendo al hermano que está sentado acá, ¿verdad? Bien atento ahí. Pero Dios también quiere hablarle a usted. Que usted, hermano, tenga esa convicción. Yo soy hijo de Dios. Va, y por si tiene un poquitito así de duda, dígale a su hermano o hermana que tiene a la par: yo soy hijo de Dios. Si es mujer, dígale: yo soy hija de Dios. Pero usted va a notar quién se lo está diciendo con convicción. Y también, perdónenme, hermano, pero va a ver quién dice: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Ay, hermano. ¿O acaso usted no se siente orgulloso de sus papás? O sea, que no voy a pasar a nadie, pero una vez tuve esa, podría decir, mala experiencia, que le dije: a ver, jalé a un jovencito y lo puse al frente, le dije: ¿tú estás orgulloso de ser hijo de tu papá? No. Y el papá dijo: ¿cómo? Bueno, pero ya llegó un trato después que tuve que hablar con él. Pero usted y yo tenemos que estar seguros. Tenemos el mejor padre, hermano. Y que vela, cuida por nosotros. Por eso le decía, usted tiene que tener convicción. Es más, usted con seguridad, hermano, yo sí soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, aunque usted no lo cree. Aunque lo crea mi Padre, es más que suficiente. Porque mi Padre es el que nos va a cambiar, nos va a ayudar a todos. Por eso, mire,
Aquí logré entender algo entonces en el versículo 6 y 7, hermano. Mire lo que dice. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Eso es misericordia, hermano. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. En la versión de usted dice Abba Padre, pero aquí está la traducción. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas. Hermano, usted y yo tenemos derecho a todas estas riquezas. Mire, dele pana al Señor, hermano, porque usted y yo como hijos de Él, hermano, no somos hijos de cualquier familia. Pero sí, déjeme decirle, Dios, como sabe que Cristo habita dentro de nosotros y su Hijo no se avergüenza de decirle Padre, entonces usted y yo en cualquier momento podemos decir: papito, papá, tú eres todo para mí. Vaya, si usted habla pues en hebreo, perdone, pues puede decirle Abba Padre. Pero como muchos de aquí hablamos español, le puede decir entonces papá, querido Padre. Expresarle, hermano, tener usted esa seguridad que tiene a su papá y que él como papá lo vea a usted como su hijo, como su hija, y que lo va a contemplar. No le va a consentir sus malcriadeces. Tengo que hacerle ver claro eso también. Como es mi papá y como él tiene misericordia, me va a permitir que yo a veces soy bien malcriado o malcriada. Que no como que hubiera sido creado en un lugar donde no me dieron instrucciones. Momento. El Espíritu Santo se va a encargar de dar esa instrucción. Y es ahí donde a muchos no les agrada cuando el Padre los empieza a corregir, los empieza a instruir, pero muchas veces es necesario. Perdónenme, hermano, yo sé que tal vez algunos están traumados si de repente tal vez en su casa le jalaban las orejas, ¿verdad? Y tal vez por eso quedó un poquitito así, sus orejitas elevaditas. Pero lo que sí les puedo decir es que con cariño el Padre, ahí van a haber momentos que se le va a jalar las orejitas. Tal vez para que usted y yo podamos entender, pues, que como pastor va a mandar el callado, va a jalar a la oveja cuando esté a punto del precipicio. Como amo, va a ver cuando el siervo no quiera obedecer, le va a enseñar obediencia, pero como hijo, va a agarrar la vara y va a tener que corregir. Al siervo no le puede hacer eso. Agarre usted un siervo que me diga, no, yo a las órdenes, jefe, lo que usted quiera, yo soy así, pero agarre usted el cincho y diga, mira, ya vi que te estás portando re mal. Tus malas palabras te las voy a quitar, así que te la vuelta a tomar 3 hinchazos. A usted me da 3 hinchazos, yo agarro un pan y le pego a usted. Se le va a sublevar. Pero el hijo, aunque empiece a llorar, no me pegues, no me pegues, no me pegues, va a tener que pegarle. Perdone si oye fuerte esa palabra pegarle, lo va a tener que instruir porque lo ama. Y eso es lo que el Padre quiere enseñarnos hoy, hermano, que Él te ama. Que Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, no quiere. Por eso dice Jeremías 29:11, Dios no tiene planes de calamidad para nosotros, sino los planes de parte de Dios es de bienestar. Pero, hermano, dejémonos ver como hijos. Mire, y hasta ahorita, ya cuando me resta poco tiempo, ¿verdad? Le voy a poner aquí el tema que quería que usted y yo lográramos ver esta tarde. ¿Te dejas ver como hijo delante del Padre? ¿Realmente, hermano, te estás dejando ver como hijo? ¿Como hija? ¿O sales corriendo? ¿O eres de aquellos que cuando el Padre va a corregir son los primeros que se van? ¿O cuando el Padre te va a exhortar en algo que estás haciendo son de los primeros que dicen, no, yo eso ya todo el mundo le dice lo mismo a uno? ¿O eres de aquellos hijos
que te acercas y le dices: Señor, yo quiero que tú realmente me veas como tu hijo, ya no voy a salir corriendo. Yo recuerdo, hermano, mi niñez, parte de mi niñez, cuando mi mamá nos quería pegar, hermano, los tres, yo no sé, como que estábamos conectados con mis hermanos, corríamos, hermano, pero sabíamos a dónde ir. Y como mi abuelita estaba un poquito así galana, hermosa, ¿verdad? Los tres atrás de ella, ni nos mirábamos ahí atrás de ella. Pues sabíamos que era autoridad, ¿verdad? Entonces mi mamá ya no podía corregirnos, porque a mi abuelita: no, deja a los muchachitos, que día empezaba ella también, ¿verdad? Pero como hijos, a veces no nos dejábamos corregir, o me va a decir usted, como hijo, así, sinceramente, no tenga pena que de la viña de Cristo no va a salir. Usted era de los hijos que cuando hacía algo decía: mamá, papá, aquí está la vara, corrígeme. Entiendo, no debía haberte quebrado esa vajilla que trajeron desde la China. Bueno, es imitación, pero entiendo. No debía haber hecho las travesuras que hice. Corrígeme, por favor. Y que tu corrección nunca se me olvide. Y usted se volteaba, ¿verdad? Sabiamente he hablado delante de ti, Padre, porque he entendido que tu corrección es lo que yo necesito para el futuro de mi vida. Usted era de los que así se acercaba, o era de aquellos que igual que el pastor que salía corriendo, ¿verdad? Pero ahora nuestro Padre nos enseña, ahora el Padre nos anticipa. ¿Y sabe qué hace el Padre? Envía al Espíritu Santo para redarguirnos, para que ahora usted y yo, como hijos, doblemos nuestras rodillas y le digamos: Señor, he pecado contra ti, te he fallado como hijo, pero no quiero dejar de ser tu hijo, Señor. Por favor, perdóname, ten misericordia. Y viene el Señor y mira, hermano, la sinceridad de usted y de mí, y entonces el Señor envía la corrección necesaria. Pero eso sí, en medio de la corrección envía su infinito amor, para que no nos apartemos, sino para que eso sirva para consagrarnos. Y hermano, tanto así que el Espíritu Santo dice: ¡hey, cuidado! ¿Te acuerdas aquella vez que fallaste? Sí. ¿Te acuerdas de las consecuencias? Sí. No lo vuelvas a hacer. Y amor, sí es cierto, sí, tienes razón, Padre, perdóname. Y el Espíritu Santo nos está ayudando para que seamos buenos hijos. Mire qué regalo el que el Padre nos da. Como dice la palabra, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces le dejo esta tarde en su corazón, hermano, lo que leíamos en Gálatas capítulo 4, versículo 7: ya no más eres siervo. Y yo espero que esta sea una palabra que usted la reciba en su corazón y usted pueda decir: ya no más soy siervo, soy hijo, soy hija. Y tal vez en otra oportunidad vamos a hablar de los beneficios, realmente, el poder ser llamado hijo, hermano. Pero hoy por hoy, mire, solo le recuerdo: usted y yo ya no más somos siervos. Usted y yo, el Señor nos quiere ver como hijos. Leíamos en Proverbios capítulo 3, versículo 1, versículo 11 y 12, que no olvidemos las instrucciones ni rechacemos la disciplina, porque escrito está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y léalo en la versión lenguaje sencillo, porque dice que Dios a los que le aman los va preparando poco a poco, hermano, para que todo les ayude para bien. Así dice, qué lindo, hermano. Claro, en la versión que usted tiene dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, colaboran para bien o cooperan para bien, a los que conforme un propósito han sido llamados. Pero me gusta la versión lenguaje sencillo, porque Dios nos va preparando a los que somos hijos para poder entender que la disciplina o la instrucción ayuda para bien. Todo lo que acontece en nuestra vida, hermano, no hay despropósito. Por favor, que nos quede claro esto. No hay despropósito, hay propósito de parte de Dios, aunque en el momento muchos no entendamos.
lo que leíamos en el libro de Hebreos también, ¿verdad? En el momento la disciplina para muchos no va a ser causa de gozo, pero después usted y yo vamos a poder decir, valió la pena. Usted y yo vamos a poder decir, Señor, ¿dónde estabas? Ahí estaba yo. Mi hermano, le voy a testificar así rapidito. Ayer yo lloraba todavía, ayer fui a sacar unas cosas, llevarlas al storage, y llorando ahí en el storage, llorando y diciéndole, Padre, por favor, no tenemos dónde mañana, Señor. Todavía, mire pues, como hijo, yo clamando y pidiéndole al Padre, porque todavía fui con donde estábamos antes y le dije, ¿por qué no nos dejas hacer el último servicio aquí? No. Y yo todavía insistiendo, hermano, mi Padre todavía en la tarde, bueno, ya en la tarde después nos vinimos para acá con mi hijo, y ya en el contrato estaba que hoy ya estábamos acá. Mire cómo Dios obra. Y hay momentos que uno no ve nada, hermano, pero Dios ya lo ve todo. Y todavía me exhortaba el pastor Jonathan, va con aquel versículo, que por más que nosotros nos afanemos, no vamos a poder añadir, ¿cómo dice el verso? Una hora a tu vida. Una hora, o no vamos a poder añadir un metro a tu estatura. Ya eso lo digo con respeto, ya los que nos quedamos así, del tamaño que tenemos, pues ya, ahorita es de crecer en el Espíritu. Amén. Mire entonces lo que leíamos en Deuteronomio 29, Dios revela a tu corazón muchos misterios. Pero si te dejas ver como hijo. Y por último, solo el Hijo, y esto que quede por favor entre usted y yo, solo el Hijo es el único que puede decir Abba Padre. La oveja solo dice me, el siervo obedece, pero no le puede decir papá, no, le dice amo. Pero el hijo sí puede tener esa libertad de decirle Abba Padre. Solo el que es hijo dice papá, y su papá que está en el cielo quiere escuchar, quiere escuchar. Por eso yo le pido esa tarde que usted cierre sus ojitos y que usted y yo no nos olvidemos, hermano, cómo Dios trata con cada uno de nosotros, pero que así con nuestros ojos cerrados, usted hoy, hermano, si no ha tenido esa convicción de sentirse como hijo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le exhorto a usted hoy, por medio de lo que hemos leído y escrito está en la palabra del Señor, que el Espíritu Santo le revele a cada uno de los que estamos aquí que es hijo, que es hija, que no se sienta menospreciada. Que Dios sí bendice al hermano, Dios bendice a la hermana y a mí. No, ¿por qué será? ¿Será que tal vez porque no soy hijo? Esa es mentira del diablo. Dios te quiere ver como hijo. Déjate ver como hijo. Como hijo vamos a ser tratados, como hijos vamos a ser probados. El trato va a ser diferente, entiéndelo por favor. Si te quieres quedar en la postura de ser oveja, si te quieres quedar en la postura de ser siervo, Dios se va a agradar siempre de ti. Pero los galardones no van a ser los mismos como para aquel que quiera sentirse como hijo, aceptado como hijo, como hija. Si en algún momento no te has sentido como hijo o como hija, yo creo que es una buena tarde, un buen momento, donde ahí con tus ojos cerraditos le pidas al Señor, Señor, confirma en mi corazón que soy tu hijo. Y vas a ver que vas a sentir que el Espíritu de Cristo está dentro de ti, y el mismo Espíritu de Cristo que en todo momento decía, Padre, te amo, Padre. El mismo Espíritu de Cristo va a hacer que tú también eleves tu voz y puedas decirle, papá, te amo, Padre. Te
necesito, Señor. Necesito de tu amor, necesito sentirme cubierto. Hermana, tú puedes decirle: Señor, yo necesito sentirme cubierta, necesito sentirme entre tus brazos, necesito sentir ese afecto de Padre. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Se va a acercar a ti y te va a empezar a ministrar y te va a decir: yo soy tu Padre, tú eres mi hijo. Recibe la bendición. Y eso es lo que el Padre va a hacer en ti. Déjame ministrar. Tal vez algunos aquí hablando terrenalmente no tuvieron un Padre que les brindara ese afecto. Tal vez sí tuviste tu Padre y te brindó todo ese afecto, pero ¿por qué no experimentas poder sentir ese afecto de tu Padre que está en el cielo? Ese afecto de tu Padre que te abraza, que te besa, que te dice: te amo, hijo, hija, yo te amo. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Yo te quiero ver como mi hijo. Ahora te digo, hermano, hermana, déjate ver como hijo, como hija, delante del Padre. Si no has seguido las instrucciones, si no has guardado los mandamientos de parte del Padre, comprométete esta tarde. Dile: Señor, yo me comprometo a ya no ser irrespetuoso o irrespetuosa, a ya no faltarte el respeto. Me comprometo a obedecerte como hijo, como hija, y presentarme siempre delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, Señor. Deje que el Señor le ministre mientras cantamos al Señor.